Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, a los miles de televidentes y de oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Un feliz miércoles. Esta mañana vamos a dialogar con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, algunos temas de interés vinculado con la coyuntura como fuera, una visita importantísima. A los 17 años, retornar a la Casa Blanca, un encuentro de presidentes, Lenín Moreno con Donald Trump. Y las secuelas de esto, vienen reuniones al más alto nivel, acuerdo comercial, en lucha contra la corrupción, seguridad tan vital. No podemos luchar solos si no hay la ayuda de quienes tienen no solo experiencia, sino los recursos logísticos y materiales. En el caso de la Policía Nacional se ha hablado de capacitación. ¿En qué condiciones, ministra? ¿Cómo lograr fortalecer la defensa de la soberanía e integridad territorial? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. En realidad, para empezar por el marco general, la visita fue un éxito, creo que ha sido importante porque es del interés del país. Los Estados Unidos son el país al que más le compramos, al que más le vendemos, en el que viven 1,5 millones de ecuatorianos y que resultan un aliado estratégico para los temas de seguridad, para los temas de ciencia y tecnología, para los temas educativos. Así que lo natural con un aliado tan importante, con un socio tan importante, es tener relaciones óptimas. Lamentablemente esa no era la tónica y creo que un propósito claro en política internacional del gobierno del presidente Moreno ha sido recuperar ese tipo de relaciones, las relaciones que le resultan beneficiosas al país. Entonces, creo que la reunión entre los dos presidentes pone esta relación en su punto más alto y además en su punto más alto en 20 años, más o menos. En ese sentido, pues los temas que se discutieron, y eso fue un énfasis importante que hizo el presidente, no son temas de agenda de gobierno, son temas de la agenda del país. Para nosotros esa diferencia es fundamental, porque no son temas concretos que responden a una particular agenda, no son temas que corresponden a una particular visión, sino que abrir mercados, por ejemplo, para determinados productos, para que entren sin aranceles, como se benefician ya otros en el Ecuador, entonces esto es del interés del país, beneficia a miles de empleos, a muchos productores, esto es del interés del país. Y lo mismo podemos decir sobre los temas de lucha anticorrupción, sobre los temas de educación y seguridad. ¿Qué en concreto en seguridad? En seguridad tenemos dos grandes focos, porque por un lado tenemos el trabajo de la policía y por otro lado tenemos el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y ahí me parece que también ha sido clave la postura del Ecuador, de las Fuerzas Armadas, del ministro Jarrín y el plan que él ha hecho público ya varias veces de crear un triángulo de seguridad que incluye a Colombia y a Perú para fortalecer la vigilancia del espacio no solo terrestre, sino también marítimo y aéreo. Y creo que ahí tenemos una gran discusión sobre soberanía en este momento. Cómo nuestros países y nuestra región siguen manteniendo control sobre su territorio y no está entregado a las mafias, a los carteles, al narcotráfico, al crimen organizado, y para eso se necesita que la fuerza de cada país tenga las herramientas y tenga la información necesaria, porque en eso consiste buena parte de la cooperación, en intercambio de información. En concreto, ¿cómo se va a trasuntar, cómo va a reflejarse esta ayuda de los Estados Unidos para fortalecer esta defensa de la integridad territorial? En el caso de la policía, porque en el tema de integridad territorial efectivamente son Fuerzas Armadas, está el tema de este triángulo de seguridad, está el tema de radares, está la supervisión del espacio marítimo con el Orión P3, que ya es algo que se viene haciendo. Esto, y perdón que me tome un minuto, esto también es importante porque en estos días hemos recibido preguntas como ¿cuándo empiezan las capacitaciones? No, ya empezaron. Ya empezaron porque el año pasado ya hemos tenido más o menos 200, algo más de 200 policías capacitándose en Estados Unidos, porque el hecho de que ¿De qué se capacitaron? de todo, policía judicial, criminalística, antinarcóticos, operativos, rescate, investigaciones, en todas las áreas en las que la policía trabaja. Pero yo decía, el hecho de que dos presidentes se reúnan, de que se encuentren, de que juntos discutan los temas, no es el inicio de algo.
es ya la culminación de un proceso y ponerlo en una nueva fase, en una nueva etapa. Pero sin lugar a dudas, ya el punto al que hemos llegado refleja que la cooperación en muchas de estas materias se ha recuperado en buena medida. El tema del Orión P3 tiene más de un año y medio de operación. La cooperación y las mejores relaciones entre policías, entre fuerzas de investigación, también es algo que ya está funcionando. Veníamos discutiendo, negociando un acuerdo para la creación de una unidad de lavado de activos y lucha contra la corrupción. Hemos trabajado en eso los últimos 6 meses y afortunadamente coincidió que su firma, su concreción se dio la semana que el presidente Moreno se reunió con el presidente de los Estados Unidos. Este convenio, por ejemplo, es un trabajo conjunto de Policía, Ministerio de Gobierno, UAFE y Fiscalía General del Estado. Entonces, esta también es una concreción. Por eso muchos resultados, ya para pasar a la pregunta sobre seguridad, capacitación, la unidad de lavado de activos, el apoyo para determinadas materias, desde temas tan grandes que son herramientas, porque el avión, el Orión, es un radar que supervisa el mar, pero es una herramienta al final del día que se engloba en una política de seguridad. Otra herramienta importante va desde esto tan grande como un avión que es un radar hasta el fortalecimiento de la unidad canina de la Policía Nacional. Se hacen grandes trabajos en puertos y aeropuertos con esta unidad canina. Vamos a multiplicar el número de canes que trabajan en esa unidad. Y también estamos tratando de instalar un centro propio de esa unidad para que la reproducción se pueda hacer aquí en el Ecuador y no dependamos de la entrega o del entrenamiento fuera. Entonces, estamos trabajando en eso. Tenemos un centro integrado de mando que también esperamos instalar con ese apoyo. ¿Dónde va a estar el centro de mando? Físicamente es lo de menos. El tema es la tecnología y el tema es también el poder intercambiar la información. Y ahí es en donde hemos avanzado mucho. Se han firmado ya una serie de convenios para acceder a información global, no solamente de las bases de datos de Estados Unidos, sino de las bases de datos globales a las que otros países tienen acceso. Bases de datos desde huellas dactilares hasta personas con antecedentes en otros países. Entonces, es acceso a información y es también mecanismos, protocolos de intercambio de información para poder participar en operaciones específicas. Bueno, la información es fundamental. Se gana una guerra con información previa que se puede conseguir. En el tema lucha contra la corrupción tan fundamental, estamos viendo estos espectáculos y estas acciones, por ejemplo, en la justicia ecuatoriana, caso Sobornos 2012-2016, que avanza, aun cuando se pretende poner cortapisas. Sin embargo, el país dice, ¿cuándo se recupera más recursos? Aquí se ha hablado 40, 50 mil, 60 mil millones que se llevaron en el gobierno anterior. Y la recuperación, hay que reconocerlo, alrededor de 20 millones, pero resulta aún insuficiente frente a la dimensión de los robos que se han señalado. Yo tengo la impresión, Miguel, de que la corrupción ha sido tanta y los escándalos que se siguen destapando, porque no es que ya se terminaron, ¿no? Sino que uno escucha las audiencias, descubre ciertos casos y se siguen destapando. Pero creo que la corrupción ha sido tanta que nada va a ser suficiente. Nada va a ser suficiente. Me parece que de todas maneras vamos a quedar con esta sensación de que la afectación al país no se puede recuperar. No se puede recuperar ni en lo moral, ni en términos de cohesión en el país, ni tampoco se puede recuperar en lo material. Pero hay que hacer un esfuerzo para llegar tan lejos como se pueda. En materia de lucha contra la corrupción, uno de los objetivos de la cooperación es también la recuperación de activos. No solamente la entrega de información, sino también que si existen activos comprados con dinero de los ecuatorianos, del Estado ecuatoriano y que se hayan comprado en otros países, el Estado ecuatoriano pueda apropiarse de esos recursos. Y en eso Estados Unidos puede contribuir mucho, penetrando porque sabe, maneja la información, los datos de cómo se han hecho. Y porque en muchos casos la justicia en Estados Unidos está sentenciando a corruptos ecuatorianos. Es lo que ha pasado con la trama de corrupción de Petroecuador en estas últimas semanas en Estados Unidos, en donde la justicia estadounidense ha mandado ya a incautar, a embargar 12 bienes inmuebles distintos de ecuatorianos, ex directivos de Petro en Estados Unidos. Igual podemos decir con dinero que se encuentra en su sistema financiero. Entonces, estamos trabajando en eso, no solo con Estados Unidos, sino con otros países del mundo. La UAFE ha hecho un gran trabajo, ha regresado con el cumplimiento de los mecanismos y de las reglas que tiene que hacerlo, ha regresado al circuito mundial, porque pasamos determinado momento en el que ni siquiera éramos merecedores de tener información por haber cometido ciertas infracciones. Entonces, se ponen restricciones.
Ahí la UAFE ha hecho un gran trabajo, hay que trabajar con la cooperación penal internacional, eso es un tema de fiscalía, pero creo que también fiscalía lo está haciendo. Pero también permítame poner ejemplos, porque a veces me parece que los pasamos por alto. La semana pasada se ha dado en el Ecuador una de las sentencias más grandes sobre corrupción que hemos visto. Se condenó a pagar a los implicados 29 millones de dólares en multas, si no me equivoco, que sería el doble de lo que lavaron en el sistema financiero ecuatoriano. El caso es un caso que se ha conocido como el caso Díaz-Selec. El implicado, el principal implicado sentenciado en este caso, comparte sentencia de asociación ilícita con Jorge Glass. Claro. Mire bien el relato. El caso de Arias. Exactamente. Y comparte sentencia de asociación ilícita con Glass. Y este caso de Díaz-Selec es una empresa o son empresas constituidas originalmente en Panamá que luego traen el dinero al Ecuador, pero las empresas fuera del país reciben dinero, reciben transferencias de las cuentas satélites creadas por la empresa Norberto Odebrecht para transferir coimas y sobornos a los diferentes países de América Latina. En el juicio, Miguel, la empresa o la fiscalía, los jueces entrevistaron, llamaron como testigos a una empresa de autos blindados que explicaba cómo retiraba el dinero en efectivo para luego ir a dejar el dinero en efectivo a la casa de estas personas que, según lo que ha dicho la justicia, lo que hacían era lavar para Odebrecht para que luego directivos de Odebrecht puedan aquí hacer entrega de ese dinero. Entonces, aunque los casos son muy grandes, la corrupción ha sido, el daño que le ha hecho al país ha sido inmenso, la verdad también es que esta sentencia se dio la semana pasada. Hoy estamos presenciando el juicio del caso Sobornos, muy grande, muy importante, porque está involucrado quien dirigía esta organización delictiva, como lo ha dicho la fiscal, que era el expresidente de la República. Y creo que un mensaje de no impunidad va a ser clave también en este caso, si es que camina como hasta ahora lo hemos visto, con una serie de testigos que confirman esas teorías. Claro, hay 800 pruebas de la Fiscalía, 400 de la Procuraduría. Ahora, con Estados Unidos se podrá lograr en la lucha contra la corrupción que ayude, que interceda, aun cuando, hay que ser claros, la Interpol es una institución autónoma con sede en Francia. Lo que pasó ayer, o sea, la semana pasada, alerta roja para Walter Solís, exministro del correísmo, que está perseguido, está en Estados Unidos, ya ubicado. Ayer Interpol dice, no, alerta roja para Vinicio Alvarado, que está en el mismo saco de corrupción de sobornos. Es gravísimo el tema de Interpol y ahí tenemos un fenómeno, un problema. Interpol es un mecanismo de cooperación entre policías, es autónomo, tiene sus propios estatutos. Cada país participa en la elección de quien va a presidir Interpol. Yo estuve hace algo más de un año en la Asamblea Mundial de Interpol. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Interpol, precisamente porque le presenté esta queja. En los casos más pequeños, Miguel, en los casos en donde se pide la ubicación de una persona, la entrega, funciona perfectamente el mecanismo. Pero en los casos más grandes de figuras, sobre todo vinculadas a lo político, en todos los casos en donde cualquiera de estas personas, y hace años nos sucede esto como país, cualquiera de estos casos, una vez que consigue un abogado de aquellos que litigan, que presentan recursos, no es exactamente un litigio, pero que presentan los recursos para el tema de los ficheros, en Francia, que es en donde está la sede, el momento en el que le presentan un recurso, todos los que han presentado este recurso lo han ganado. O sea, todo el que tiene acceso a un abogado y hacerle esta petición a Interpol, se da de baja de los ficheros de Interpol las boletas. Entonces, es realmente muy grave porque el argumento de la persecución política, que ahora es el gran pretexto después de que se les encuentran evidencias como las que estamos viendo en los juicios, después de que hay gente que se ha declarado culpable, porque hay exministros de Correa que se han declarado culpables, que han relatado cómo se les entregó el dinero, porque hay gente a la que se le encontró dinero en los techos, pero después de todo eso argumentan persecución política e Interpol los baja de los ficheros. Y no presentan pruebas de descargo, deberían en el debido proceso con derecho a la defensa presentar los descargos. Presentarse a los juicios, porque ese es el momento. No es ante Interpol que tienen que argumentar, tienen que explicarle al país del que fueron gobernantes, al país, a su justicia, es a la que tienen que explicarle, a los ciudadanos. Entonces, realmente es un tema sensible, efectivamente no es un solo país, es un conjunto de países, pero no hemos dejado de ponerlo en la agenda. Y el caso, Antonio, el caso de Jaime Vargas, perdón, bueno, fue expulsado de Guatemala.
había un entredicho de que pidió o no pidió el gobierno ecuatoriano. Lo cierto es que el presidente Alejandro Gimatei, presidente de Honduras, de Guatemala, perdón, Guatemala, lo sacó por soliviantar los ánimos. Eso declaró ante CNN. Entiendo que sí. Para nosotros, cuando vimos ya las declaraciones, porque el tema de haber sido expulsados, la primera noticia que creo que el país entero vio eran los videos grabados por el señor Vargas y miembros de su comitiva en Guatemala, cuando él explicaba quién era en Ecuador, cuando él explicaba lo que había pasado, cuando él se quejaba de la policía de Guatemala. Bueno, pues ahí está la versión primera que se tuvo de este tema. Yo he consultado ayer con la Oficina Nacional de Interpol si es que hay algún tipo de requerimiento para el señor Vargas o para otros dirigentes. No hay ningún requerimiento. Es decir, porque está en un afán político. Yo creo que al menos el tema de que está solicitado por la policía ecuatoriana no se ajusta a la verdad. Además, es importante, justo conectado con lo de Interpol. La policía puede hacer directamente un requerimiento a Interpol, pero nunca para aprender a alguien. Puede hacer un requerimiento a Interpol de búsqueda y ubicación. Claro, hasta ahí llegan las capacidades de una policía, por ejemplo. Bueno, ¿y quién es el segundo mandatario? ¿O hay otro segundo mandatario? Bueno, creo que las declaraciones del señor Vargas, que han causado mucho revuelo y creo que más sonrisas en estos últimos días, se suman a una larga lista de declaraciones. No sé si de estas también se va a retractar, pero creo que hay unas más graves que otras, ¿no? Creo que hay unas más graves que otras. Finalmente, esta declaración tiene un tinte político, nos mostrará cuál es su percepción sobre sí mismo, pero no es tan grave como otras por las que esperamos que la justicia haga su trabajo, porque no es lo mismo decir soy el segundo mandatario que decir que los militares tienen que levantarse en contra del gobierno constituido, porque no es lo mismo decir que no ha sido, que sí ha sido expulsado de Guatemala, que decir que va a crear un ejército propio. Entonces, entre esta lista de declaraciones destempladas hay algunas que se enmarcan en ilícitos. Ojalá que también la justicia haga su parte del trabajo, porque creo que es muy delicado para el país. Pasan los días, Miguel, pasan los días y las personas que incendiaron el país, literalmente. Las personas que bloquearon las carreteras, que provocaron pérdidas humanas, materiales, en materia de cohesión social, gravísimas pérdidas. Las personas que saquearon, las personas que se tomaron pozos petroleros, porque por último ayer le han suspendido el cumplimiento de la pena al señor Poma, entonces va a cumplir la pena de un año y medio de cárcel, pero libre. ¿Cómo se cumplirá una pena de un año y medio de cárcel libre? Todos los vinculados, ya los que incendiaron la Contraloría ya no están privados de libertad. Es decir, la justicia, ¿no? Tiene una tarea de dar a cada uno lo que le corresponda. Eso es lo que se supone que es la justicia y ojalá esa sea la línea y no la impunidad. Bien, muchas gracias a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios, Platinum FM, Radio Quito, La Voz de la Capital, vamos a continuar este diálogo. Y recuerden, quienes deseen revisar las entrevistas, en la página web de El Comercio. Un feliz miércoles, muy buen día.